Estaba cazando con un amigo mío, Tom, en las montañas del norte de California. Fuimos a la cima de una cresta para ver bien el área e intentar elegir un lugar probable para encontrar algunos cerdos. Vi un camino de tierra hacia el este, un rastro de fuego en realidad, y estaba a punto de descartarlo cuando noté una fila de campistas conduciendo a lo largo de él. Desaparecieron detrás de una colina al borde de un valle. Escaneé el fondo del valle y encontré varios otros campistas cerca de la línea de árboles. Tom sugirió que fuéramos a ver si compartirían una comida y un fuego cálido a dos cazadores agotados. Estaba oscuro cuando llegamos a la colina. Desaparecieron detrás, así que subimos para obtener una buena estimación del último rumbo y distancia. Lo que encontramos fue surrealista. Aproximadamente a media milla de distancia, en medio del claro, había una hoguera. Instintivamente los dos caímos al suelo y nos arrastramos hacia un arbusto para cubrirnos, con vistas al valle. Examinamos el área buscando el campamento y cualquier seguridad que pudieran desplegar. Tom examinó el otro lado del valle. De repente me agarró el brazo. Me di la vuelta y seguí su mirada. Habían dos grupos de personas parados cerca del borde del valle, justo debajo de nosotros. Uno estaba vestido de túnicas negras con capucha, mientras que el otro tenía las mismas pero en blanco. Una figura que llevaba un bastón se vestía con una túnica roja con capucha. Había salido de los árboles hacia el fuego. Los otros los siguieron en dos líneas formadas. Ante el fuego, la figura roja se detuvo y levantó el brazo. Las personas con túnicas negras dieron vueltas a la derecha y las que tenían túnicas blancas en sentido contrario, hasta que rodearon completamente el fuego, alterando blanco y negro. Podíamos escuchar cánticos, pero no pudimos distinguir ninguna palabra. Después de aproximadamente una hora de cantar y caminar alrededor del fuego, primero en una dirección y luego en otra, se detuvieron y sacaron a un hombre desnudo de la línea de árboles, atado y con los ojos vendados. Fue presentado a cada una de las figuras vestidas alrededor del fuego antes de ser presentado a la figura roja. Luego lo obligaron a acostarse a los pies de las figuras rojas. Al instante sacaron a una mujer desnuda y atada y el proceso se repitió en sentido contrario, antes de ponerla al lado del hombre desnudo. Yo, al menos, no tenía ni idea de lo que estaba viendo o de lo que debía hacer. Mi amigo y yo simplemente estábamos congelados, incrédulos. Hubieron más cánticos y luego silencio, cuando 4 figuras vestidas de negro emergieron de la línea de árboles con una túnica negra. Rodearon el fuego, una vez detrás de las figuras y otra delante de ellas. Cada figura negra tocaba la túnica al pasar. Cuando llegaron a la figura roja, se detuvieron sobre el hombre desnudo. La figura roja dijo algo y el otro respondió. Luego apuntó con su bastón al hombre desnudo y los 4 pusieron la bata sobre él. Después de otro canto, se sacó una túnica blanca y el proceso se repitió, deteniéndose sobre la mujer desnuda. La figura roja dijo algo y el otro respondió. Luego apuntó con su bastón a la mujer desnuda y los 4 pusieron la bata sobre ella. La figura roja agitó sus manos y bastón sobre ellos y levantó el bastón sobre su cabeza. El portador de la túnica luego recogió las túnicas como lo habían hecho antes y las 2 se levantaron del suelo. Los portadores de la túnica entonces levantaron la túnica sobre sus cabezas. Los 2 rodearon el fuego 2 veces, abrazando a cada miembro, primero las túnicas de su color y luego la otra. Cuando volvieron la figura roja, señaló hacia el campamento, con su personal, y los nuevos miembros condujeron la procesión del regreso al campamento. Los vi entrar en la línea de árboles, y luego volví a mirar a la figura roja. No se había movido. Cuando la última pareja salió del claro,
La hoguera parpadeó en verde y luego en rojo, y la túnica roja se derrumbó en el suelo. Creo que casi nos desmayamos. No creíamos lo que veíamos. Regresamos a nuestro camión esa noche, tratando de permanecer en silencio, pero con rapidez. Estábamos demasiado asustados para parar. A la mañana siguiente nos detuvimos en un Denny's para el desayuno. Habíamos recorrido más de 60 millas entre nosotros y el claro, y nos sentimos un poco seguros. Mientras estábamos comiendo, entraron dos parejas. Una se sentó detrás de Tom y la otra detrás de mí. Se aseguraron de que estuvieran a vista de alguno de nosotros. Simplemente nos sonrieron mientras comíamos. Una sonrisa donde se siente una amenaza. Nos sentimos muy incómodos. Me di cuenta de que a lo mejor ese grupo sabía que habíamos estado esa noche observando. Cuando nos fuimos, vimos a dos campistas en el estacionamiento. Tom y yo nunca hablamos de esa noche y encontramos una mejor zona de casa lejos de ese claro. Han pasado casi 40 años desde esa noche y de vez en cuando me encuentro con una pareja en una caravana y solo me sonríen. Eso me aterroriza. Nos mudamos desde la costa oeste hasta el medio oeste. Tuvimos problemas para encontrar un lugar para quedarnos ya que somos una familia muy grande, por lo que uno de nuestros tíos nos permitió quedarnos en la otra mitad de su dúplex. Era una casa gigante de 2 pisos. De todos modos, nosotros los niños estábamos jugando en el sótano, como a la 1 o 2 de la mañana, y vimos una puerta que nunca antes habíamos notado. Nos desafiamos mutuamente para abrirla, pero nadie lo haría, ya que todos estábamos asustados. A la mañana siguiente le contamos a mi abuelo sobre la habitación. Él entra en el sótano, abre la puerta, que era solo una pequeña habitación. Pero recuerdo que estaba muy oscuro allí. La única luz que entraba en la habitación era la poca cantidad de luz que entraba detrás de nosotros. Él le echa un vistazo y lo recuerdo diciendo, «Quédate allí», pero no nos hablaba a nosotros. Consiguió a mi padre y rápidamente fueron a los granjeros y consiguieron una gallina. Mi abuelo era un chamán tradicional, así que respetuosamente le dio las gracias a la gallina y la mató. La sangre de la gallina se recogió en un tazón. Consiguió su sombrero de chamán y cascabeles. Se puso el sombrero que cubría toda su cara y procedió a abrir la puerta. Con las campanas de los dedos en cada mano y el tazón de sangre de gallina, él entra y dice algo de encantamiento y coloca la sangre en la habitación. Sale y cierra la puerta. Luego comienza a hacer sus cantos y oyes que se mueve el cuenco. Tenía ese tipo de sonido giratorio y cuando finalmente se detiene, mi abuelo vuelve a abrir la puerta. A medida que sus cantos se hacen más fuertes, también hace más eco. No se nos permitió ver lo que sucedió en esa habitación durante el intercambio, pero las campanas de sus dedos sonaron como si estuviera caminando en una esquina. Sale con el cuenco que tenía una pequeña cantidad de sangre de gallina y lo que parecía una pequeña muñeca cosida a mano con una cuerda roja alrededor en el cuenco empapado. Recuerdo claramente que la pequeña muñeca estaba empapada en sangre. Toma una cerilla y enciende la muñeca en llamas en el tazón. Él le dice a mi padre que se asegure de llevarlo afuera y que no se apague el fuego hasta que salga. Una vez que mi padre se fue, eché un vistazo a la habitación y se puede ver débilmente que la mayor parte de la sangre de gallina salpicó la habitación. Tuvimos que limpiarlo más tarde con linternas porque la habitación estaba muy oscura y la sangre estaba manchada por todas las paredes.
Unos días después, en medio de la noche, escucho a mi madre y mi padre entrar en pánico. Había una tonelada de humo en la casa. Salimos de la habitación para ver qué estaba pasando y mi padre corría a un lado a otro desde el baño para llevar un cubo de agua hacia donde provenía el humo. Mi madre nos reunió a todos afuera y llamó al departamento de bomberos. Salimos todos, excepto que no se encontraba mi abuelo en ninguna parte. Mi papá rápidamente corría hacia el dúplex y lo que parecieron unas horas salió cargando a mi abuelo en su espalda. De alguna manera, mi abuelo tenía su sombrero de chamán, lo que me desconcertó. Por fin tuve el coraje de preguntarle a mi padre hace unos años, después de que mi abuelo había fallecido, sobre dónde encontró a mi abuelo. Mi papá dijo que el humo provenía de cerca de las escaleras del sótano. Encontró a mi abuelo en un trance profundo frente a una pared. Rápidamente sacó a mi abuelo del trance y lo llevó afuera. Fue extraño, ya que los bomberos dijeron que el fuego se había sofocado por sí solo, porque no pudieron encontrar el incendio. Sin embargo, las paredes de la cocina y del sótano estaban quemadas. Aún no he podido racionalizar lo que pasó ese día. Vivía en una ciudad rural, muy tranquila, cuando era más joven. Solo había un semáforo y una estación de servicio con una pequeña tienda de mamas y papas en el medio. Viví 35 minutos fuera de la ciudad, en una calle con solo 5 personas más, todos a muy buena distancia caminando, lo que significaba que no podían ver a sus vecinos por la ventana. Había bastante privacidad, digamos. Tenía como 10 años en ese momento y mi hermano mayor, que había recibido su licencia recientemente, quería una excusa para sacar el auto, y yo, siendo una hermana pequeña molesta, siempre rogaba poder acompañarlo. No recuerdo por qué habíamos salido o cómo nos habían dado el permiso, pero eran las 11:30 de la noche y acabamos de girar en nuestra larga y sinuosa calle. Los pinos se alzaban sobre ti y a veces te daban esa sensación de que uno estaba encerrado. Y fue una noche particularmente neblinosa, por lo que la visibilidad era limitada. Estaba mirando a mi hermano desde el asiento del pasajero sin prestar atención a la carretera, cuando de repente mi hermano pisa el freno con tanta fuerza que casi choco contra el tablero. Yo tenía la boca abierta a punto de gritarle, cuando veo que su rostro está petrificado, con una expresión que no pude identificar. Tenía los labios apretados, las fosas nasales dilatadas y pude escuchar su respiración fuerte. Sus ojos bien abiertos y fijos como un misil a su objetivo. Finalmente, dejo que mis ojos sigan su mirada. En medio de la calle, con poca niebla en el camino, hay 2 personas vestidas con túnicas negras con sus sudaderas con capucha. Estas túnicas eran muy uniformadas, muy raras. Parecían a la muerte personificada. Tenían las mangas anchas y la capucha cubría totalmente sus rostros. No podíamos identificar a nadie. Nos sentamos allí por lo que pareció una eternidad, simplemente mirándolos en nuestros faros. Y luego comenzaron a caminar hacia nosotros. En ese momento yo, pequeña y asustada, tenía las 2 manos sobre mi hermano sacudiéndolo violentamente, gritándole, ¡Cierra las puertas, cierra las puertas! Él grita, ¡Lo hice, lo hice! Y al presionar el botón de bloqueo escuchamos el sonido que tranquiliza al pensar que estamos más seguros. Sin embargo, estas personas se arrastraban hacia el automóvil, en perfecta sincronización, caminando lentamente al mismo tiempo. Los observamos mientras avanzaban hacia la parte delantera del automóvil y luego giraban ligeramente para que comenzaran a caminar al lado del conductor. Mi hermano y yo estábamos atrapados en el medio, solo mirando mientras pasaban junto a nosotros y desaparecían en la oscuridad de nuestro espejo retrovisor. Nos apresuramos a casa y enloquecidos le dijimos todo a nuestro padre, lo que luego llamó a los policías,
que nos informaron que habían múltiples avistamientos de este tipo, y luego nos ordenaron que no los enfrentáramos. Nunca escuché o vi nada sobre ellos otra vez, pero miembros de ese culto espeluznante, espero que nunca nos volvamos a ver. Fui a cazar pavos con mi papá en el Bosque Nacional Shawnee hace unos años. Tenía unos 10 años. Tomó una tarde para caminar y explorar lugares de caza. A lo largo del sendero vimos algunas salpicaduras de sangre y goteos, pero no nos pareció gran cosa. Se ven cosas así en la naturaleza a veces. Sin embargo, aproximadamente 1 milla por el sendero, llegamos a ver a 3 perros colgados de un árbol, destripados, desangrados y desollados. Eso fue bastante extraño y aterrador. Sin embargo, seguimos un poco más lejos ya que había un peñasco no muy lejos y se veía muy bonito. Cuando llegamos al acantilado, encontramos símbolos extraños quemados en el suelo y en los lados de la pared de roca, cera de vela, absolutamente en todas partes. Y es más, había sangre por todo el suelo. En ese momento, mi padre, a quien nunca había visto asustado en mi vida, me miró y dijo: «Vámonos». Y nos regresamos rapidísimo hacia el campamento. Lo peor para mí es que no salimos del campamento. Nos tuvimos que quedar esa noche. Y me quedé despierto en la caravana, enloquecido con cada sonido que escuchaba. Todavía me pone la piel de gallina pensar en este evento. Ojalá nunca vuelva a ver una cosa así. Crecí en un hogar normal cristiano básico no confesional, siendo ambos padres devotos pero no demasiado obsesivos. Hasta que aquí es donde las cosas cambiaron. Mi papá nos llevó a mi hermano mayor y a mí al servicio religioso de esa noche, en una nueva ubicación. Recuerdo que pensé que era extraño, incluso a la edad de 7 años, ya que esta iglesia se celebraba en un complejo de oficinas de un solo piso con muy poca luz. Al llegar, mi padre nos llevó a conocer al pastor y le pidió que orara por nosotros. Este hombre se paró sobre mi hermano y de mí, puso sus manos sobre nuestra cabeza y comenzó a hablar en lenguas. Sé que algunas sectas de cristianismo hacen esto. Sin embargo, aunque él lo haría, toda la sala de hombres y mujeres comenzó a hacer lo mismo, algunos cayéndose al suelo en ataques. Esto estuvo muy raro. Cuando este pastor terminó su canto, habló con mi padre y le dijo que veía nuestro futuro de Dios y que si seguíamos siendo leales, podríamos hacer lo que quisiéramos. Luego nos condenó de tener juguetes porque ahora que Dios nos ha visto, el diablo usaría nuestros juguetes para transportar demonios. Esa noche, mi padre tiró la mayoría de nuestros juegos y nos contó que había visto la cara de un hombre volverse lagarto esa noche. Y debemos deshacernos de los demonios, fue lo que dijo. Lo único que nos salvó a mi hermano y a mí de regresar fue que mi madre escuchó esto y nos prohibió volver a visitarlo. Aunque mis padres se separaron, creo que mi padre regresó numerosas veces a esa iglesia. Sin embargo, él ahora vive en un hogar lleno de muchos medicamentos para adormecer la mente. Muchas gracias por estar y compartir este tiempo en Nocturna. Espero que les haya gustado estas historias y que hayan disfrutado del contenido nuevo todos los días. Ahora regresaremos a no una historia cada semana, sino 2. Si no estás siguiendo este canal todavía, no se les olvide suscribirte para que no te pierdas las próximas historias. Por ahora, cuídense y nos vemos en la próxima.